En los valles olvidados por el tiempo, donde las leyendas se tejen con el hilo de la vida cotidiana, a veces surgen héroes en los lugares más inesperados. Esta es la historia de uno de esos hombres, un artesano cuyo único tesoro era la dignidad de su trabajo, y como su calma se convirtió en el escudo de todo un pueblo. Su nombre era Don Julián, y era el zapatero. En el pequeño pueblo de piedra y tejas rojas, su existencia se medía por el ritmo constante de su martillo. Desde antes de que el sol despuntara sobre las colinas, hasta mucho después de que la última luz se desvaneciera, el inconfundible toc, toc, toc de su taller era el verdadero reloj del pueblo. Marcaba el inicio de la jornada, el pulso del mediodía y la llegada de la noche. Cuando el martillo callaba, el pueblo sabía que era hora de descansar. Don Julián vivía con humildad en una pequeña casa junto a la plaza principal. La planta baja era su taller, un espacio impregnado de un aroma denso y honesto a cuero curtido, a cera de abeja y a cola de carpintero. Un banco de madera, pulido por décadas de trabajo, un par de lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes y decenas de zapatos viejos colgados en la pared, como pacientes esperando su cura. Era un hombre de pocas posesiones, pero su pobreza tenía una dignidad silenciosa, la de quien se gana la vida con manos limpias y un corazón sereno. Cada mañana, los vecinos pasaban frente a su puerta abierta y lo saludaban con respeto. «Buenos días, don Julián. ¿Cómo va el trabajo hoy?» Él, sin dejar de coser, levantaba la vista y regalaba una sonrisa tranquila. «Lento, pero firme», respondía. «Los zapatos, como los hombres, caminan mejor cuando se les da su tiempo». Era un hombre sin enemigos conocidos. Jamás alzó la voz, nunca envidió la fortuna ajena y su vida era un lienzo de rutinas sencillas. Tan sencilla, que algunos jóvenes del pueblo, en su ignorancia, se burlaban de él en secreto. «Ahí va el viejo zapatero», decían entre risas. «Vive reparando zapatos ajenos porque no tiene ni para los suyos». Don Julián escuchaba los comentarios con la misma calma con la que recibía un elogio, sin responder. Para él, la lengua ociosa era peor que un zapato sin suela. La vida del pueblo transcurría en una paz casi adormecida, marcada por las campanas de la iglesia y las risas de los niños en los callejones. Nada parecía capaz de alterar esa armonía. Hasta que, poco a poco, una sombra comenzó a extenderse. Primero fueron rumores, susurros en el mercado. Un comerciante se quejó de que alguien había forzado la cerradura de su almacén. Luego, una viuda llegó asustada al ayuntamiento al amanecer, sus gallinas habían desaparecido, y las huellas en el barro no pertenecían a nadie conocido. En cuestión de días, el miedo se instaló en las calles como una niebla fría. Nadie sabía quiénes eran, pero todos hablaban de lo mismo, ladrones. Una banda desconocida que atacaba en las noches sin luna, robando poco, pero lo suficiente para envenenar la tranquilidad de la gente. Las cerraduras se reforzaron, las ventanas se atrancaron y las familias comenzaron a dormir con las lámparas encendidas. El pueblo, antes confiado, ahora se miraba con recelo. Don Julián, sin embargo, no alteró su rutina. Cada noche, la luz de su candil seguía siendo el único faro en la calle principal, y su martillo seguía marcando el pulso de su trabajo. «¿No tiene miedo, don Julián?», le preguntó un vecino una noche, mientras atrancaba sus propias persianas con prisa. El zapatero, sin levantar la vista del zapato que cosía, respondió con su sabiduría simple: «El miedo solo sirve para que el mal entre por la puerta. Prefiero dejar que entre la luz del candil». Pero fue precisamente esa luz la que, una noche sin luna, atrajo a la oscuridad. 3 sombras se deslizaron por los callejones, descalzas para no hacer ruido. Eran los ladrones. «Dicen que este viejo zapatero guarda monedas de oro», susurró el más alto.
Trabaja sin descanso, algo debe tener escondido. Otro soltó una risa ahogada. Viejo tonto, no se dará ni cuenta. Se agazaparon frente a la puerta del taller. El candil seguía encendido, y el martillo sonaba a intervalos lentos, acompasados, como un corazón que no teme a la noche. Uno de ellos se asomó por una rendija. Vio al viejo inclinado sobre su mesa, con la espalda encorvada. «Está solo», susurró a los demás. Lo que no sabían era que don Julián los había sentido mucho antes. Sus oídos, acostumbrados al silencio de la noche, habían captado el crujido leve de la grava, el roce de la tela contra la piedra. Dejó el martillo sobre la mesa, tomó su pequeña lámpara de aceite y respiró hondo. No tenía espada, ni escopeta, pero poseía un arma que pocos conservan cuando el miedo llama, la calma. Mientras el cerrojo de la puerta comenzaba a moverse lentamente, forzado desde fuera, el zapatero sonrió para sus adentros. No sabía exactamente qué haría, pero en el fondo de su alma, una certeza se alzó clara y firme. Esa noche, la paciencia de un hombre honesto valdría más que la astucia de 3 ladrones. El miedo se había convertido en una enfermedad invisible que se colaba por debajo de las puertas. Las madres ya no dejaban a los niños jugar al atardecer, y los hombres, que antes reían en la taberna, ahora bebían en silencio, mirando de reojo hacia la entrada. La superstición comenzó a tejer sus redes. Se decía que los ladrones no eran humanos, que eran espíritus del bosque con garras en lugar de pies, que se movían sin dejar sombra. Don Julián escuchaba todo mientras trabajaba. Cuando un hombre tiene miedo, decía golpeando el cuero, hasta el viento le parece un ladrón. Pero incluso él sentía la creciente tensión. A veces, en la quietud de la noche, creía oír pasos que se desvanecían al aguzar el oído. Otras, una sombra fugaz cruzaba su ventana. Una madrugada, un golpe seco en la ventana trasera lo puso en alerta. Dejó sus herramientas y salió al pequeño patio. No había nadie, solo un balde de agua volcado. Al inclinarse para recogerlo, las vio. Huellas. 3 pares de huellas distintas, profundas, de pies descalzos y anchos, como si sus dueños no sintieran el frío del suelo. 3, susurró. Caminan juntos. En lugar de correr a dar la alarma, volvió a su taller, tomó un trozo de papel y dibujó las huellas con un carbón. Durante días, las estudió. Ninguna coincidía con las de sus vecinos. Pero entonces, un recuerdo acudió a su mente, un viajero misterioso, un hombre alto de mirada fría, le había dejado unas botas de cuero finísimo para reparar. Repárelas bien, le había dicho. Son más valiosas de lo que parecen. Las botas seguían en una repisa. Don Julián las tomó. Eran de gran calidad, y al observarlas bajo la luz del candil, algo lo hizo estremecerse. El tamaño era idéntico al de la huella más grande del patio. Guardó silencio, el crepitar del horno era el único sonido. Así que no solo buscabas un zapatero, murmuró, sino un lugar para vigilar. A partir de esa noche, don Julián reforzó los cerrojos y escondió sus pocas monedas. Mientras el pueblo hablaba de fantasmas, él ya sabía que los ladrones eran de carne y hueso, y que, tarde o temprano, vendrían por él. El viejo zapatero, que había dedicado su vida a reparar los pasos de otros, estaba a punto de reparar el rumbo de su propio destino. Y lo haría con sus únicas herramientas, paciencia, ingenio y su fiel martillo. La mañana siguiente, el zapatero cruzó la plaza y sintió cómo la desconfianza del pueblo se había vuelto contra él. Las miradas lo esquivaban, los saludos eran fríos. 2 mujeres cuchicheaban a su paso. ¿No te parece raro que los ladrones pasaran por su calle y no tocaran su puerta? A mí no me engaña.
El miedo hace que algunos pacten con el mal. Don Julián siguió su camino. Sabía que los rumores eran como el fuego, una chispa bastaba para incendiar una reputación. Se sentía pesado, no por el trabajo, sino por la soledad que le imponían aquellos a quienes había servido toda su vida. De vuelta en su taller, se sentó frente a las botas del viajero. Al limpiarlas, notó algo duro en el interior. Metió los dedos y extrajo un pequeño trozo de tela doblado, era un fragmento de un mapa. Lo extendió. Mostraba rutas del bosque y una marca con tinta roja justo sobre el dibujo del pueblo. Encima, una palabra escrita con letra firme, esta noche. El corazón de don Julián dio un salto. El viajero lo había dejado a propósito, como una advertencia o una burla. Por un momento dudó. ¿Debía ir al alcalde? ¿O debía enfrentarlos él mismo? Miró a su alrededor. Su taller era su vida entera. Si esos hombres volvían, no solo vendrían por dinero, vendrían a destruir lo que él había construido. Encendió más lámparas, abriendo las ventanas para que la luz inundara la calle, como un desafío a la oscuridad que se cernía. Tomó su martillo, lo sostuvo con firmeza y murmuró para sí, si esta noche vienen a robarme, será el miedo quien los reciba primero. En algún lugar del bosque, 3 hombres caminaban entre las sombras, guiados por la luna y un mapa incompleto. El zorro había dejado la trampa, pero esta vez, el ratón no estaba dispuesto a caer en ella. La noche cayó, pesada y silenciosa. El viento golpeaba las ventanas con un ritmo inquietante. Entonces, tocaron a la puerta. Un solo golpe, seco, firme. Don Julián contuvo la respiración. ¿Quién es?, preguntó. Una voz grave respondió, he venido por mis botas. Era él. El viajero. Don Julián abrió. El hombre entró, alto, envuelto en un abrigo oscuro. Su sonrisa no era amable. Buen taller, comentó, mirando alrededor como quien inspecciona un territorio conquistado. Las botas están listas, dijo el zapatero, señalando la mesa. El viajero las examinó. Trabajo impecable. No esperaba menos. Hubo un silencio tenso, solo roto por el crepitar del horno. Dígame, buen hombre, dijo el viajero, mirándolo a los ojos. ¿No ha visto a nadie extraño rondando por aquí? La pregunta era una prueba. El zapatero fingió pensar. No, señor, solo los vecinos de siempre. Qué raro, respondió el viajero. Dicen que este pueblo ya no es tan tranquilo. El miedo hace hablar a la gente a veces más de la cuenta, replicó don Julián con calma. Finalmente, el viajero dejó una moneda sobre la mesa y se marchó. Duerma con la puerta cerrada, zapatero, dijo antes de salir. Los tiempos no están para confiar en nadie. La puerta se cerró. Don Julián miró la moneda. Era de oro, demasiado para una simple reparación. Al acercarla al fuego, lo vio. El borde tenía una marca tallada, una serpiente. Su corazón se heló. Era la señal de la banda de ladrones que asolaba la comarca. Así que tú eres uno de ellos, susurró. El viajero no había venido a recoger sus botas, sino a asegurarse de que el zapatero no sospechaba nada. Se había equivocado. Esa noche, don Julián no durmió. Afiló su cuchilla, reforzó la puerta y, en un rincón, cavó un pequeño hueco donde escondió el mapa y la moneda marcada. Luego, se sentó a esperar. El zapatero dejó de ser solo un artesano. Se convirtió en el guardián silencioso del pueblo. No esperó mucho. Al caer la noche siguiente, supo que vendrían. No era hombre de violencia,
pero había aprendido que un plan mal hecho podía costar la vida. Antes del amanecer, fue al viejo molino abandonado, el lugar marcado en el mapa. Allí encontró las huellas. Eran ellos. Se escondían cerca. No podía confiar en el alguacil, un hombre valiente de palabra pero cobarde de hechos. Tampoco en los vecinos, paralizados por el miedo. Estaba solo. Regresó a su taller y, con las ventanas cerradas, comenzó su obra. No reparaba zapatos, construía una defensa. Clavos bajo la alfombra, un hilo de pescar invisible atado a su martillo colgando del techo, una campanilla lista para sonar al menor movimiento. Con sus herramientas de artesano, convirtió su taller en una fortaleza de ingenio. Cuando la noche cubrió el pueblo, se sentó detrás del mostrador, con el martillo en la mano, y esperó. El silencio era absoluto. Entonces, escuchó los pasos. Lentos, cautelosos, acercándose por el callejón trasero. Eran 3. Forzaron el cerrojo. La puerta cedió. 3 sombras cruzaron el umbral, creyendo que el dueño dormía. Se movieron en la penumbra, buscando el botín. Cuando el último de ellos rozó el hilo invisible, una campanilla tintineó suavemente. El sonido, aunque leve, fue suficiente. El martillo colgante cayó con un golpe seco sobre el mostrador, resonando en toda la casa. «No se muevan», dijo el zapatero, levantándose de la oscuridad. Los 3 se giraron, sorprendidos. En el centro, reconoció al viajero. «Busquen el dinero», gritó el líder. Pero antes de que pudieran dar un paso, don Julián tiró de una palanca. Un lazo de cuerda se cerró de golpe en el suelo, atrapando las piernas de uno de ellos, que cayó con un grito. El viajero sacó un cuchillo. «Te metiste donde no debías, viejo». En ese instante, golpes sonaron en la puerta principal. Los vecinos, alertados por el ruido, comenzaban a salir. El pánico desfiguró a los ladrones. El viajero corrió hacia la ventana trasera, pero su pie quedó enganchado en una trampa de clavos. Gritó de dolor y huyó cojeando hacia la oscuridad, seguido por sus cómplices. Don Julián abrió la puerta. Los vecinos llegaron con faroles. «¿Qué ha pasado, don Julián?» Él, con el rostro cubierto de hollín, respondió: «Nada grave. Solo 3 hombres que olvidaron que incluso el más pobre puede defender su casa». Esa noche, por primera vez, el miedo cambió de bando. Al amanecer, la noticia recorrió el pueblo. El zapatero, aquel hombre callado, se había convertido en un héroe. Frente a su taller, mostró a todos la moneda con la serpiente grabada. La señal de los bandidos del valle, confirmó el alguacil, que había llegado tarde, como siempre. Y ya sabemos que uno de ellos se hacía pasar por viajero. La indignación reemplazó al miedo. La gente, que durante meses había sido víctima, ahora sentía rabia y gratitud. El alguacil organizó una búsqueda, siguiendo el rastro de sangre que el líder, apodado el Zorro, había dejado. El pueblo comenzó a ver a don Julián con otros ojos. Le llevaban pan, carne, o simplemente su compañía. El hombre que había sido ignorado y objeto de burlas era ahora el guardián de su paz. Pero don Julián sabía que la guerra no había terminado. El Zorro era un hombre orgulloso, y un orgullo herido siempre busca revancha. En una cueva en las montañas, el líder, con la pierna vendada, planeaba su regreso. Nos humilló, gruñó a sus hombres. Volveremos. Y esta vez, no entraremos por la puerta. Días después, mientras el pueblo se relajaba en una falsa calma, don Julián encontró una nueva huella frente a su taller. Era de ellos. Estaban observando, esperando. Esa noche,
el zapatero no preparó trampas. Forjó. Calentó un pedazo de hierro en el horno y comenzó a golpearlo con su martillo. El sonido resonó en la noche, rítmico, fuerte, como el latido de un corazón decidido. Si el zorro vuelve, pensaba a cada golpe, que venga preparado, porque esta vez no habrá huida. 3 noches después, el viento sopló del este, arrastrando el olor a humo. El zorro y sus hombres regresaron, esta vez con antorchas. Hoy se acaba su valentía, murmuró. Que el pueblo vea lo que ocurre cuando un pobre pretende ser héroe. Pero al llegar al taller, encontraron la puerta entreabierta. Una invitación. Confiados, entraron. Y el suelo cedió bajo sus pies. Cayeron en una fosa que don Julián había cavado, cubierta con tablas finas. La antorcha se apagó en el barro. Desde el borde, iluminado por el horno, el zapatero los miró. No hay fuego que queme más que la vergüenza. Luego, gritó hacia la calle, alguacil. Aquí están. El pueblo entero despertó. Las luces se encendieron, las puertas se abrieron y la campana de la iglesia sonó. Los ladrones fueron sacados de la fosa y esposados frente a todos. El zorro, derrotado, no se atrevía a levantar la vista. Un niño tomó el martillo del zapatero y gritó, «¡Viva don Julián!». Él, con una sonrisa cansada, respondió, «No fue valentía, hijo. Fue cansancio. Uno se cansa de ver al mal caminar libre». A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre un pueblo renacido. El alguacil informó que la plaza frente a la iglesia llevaría un nuevo nombre, la Plaza del Zapatero Valiente. Don Julián, abrumado, solo pudo agradecer, añadiendo, «Recuerden que no fui yo quien venció al miedo. Fuimos todos, cuando decidimos dejar de callar». Y así, la vida regresó a la normalidad, pero nada fue igual. El sonido del martillo de don Julián ya no era solo el reloj del pueblo, era un recordatorio constante de que el verdadero valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la decisión de defender lo justo, aunque tiemble el corazón. La historia del humilde artesano que no temió al mal se convirtió en leyenda, susurrada junto al fuego en las noches de invierno, para que nadie olvidara que, a veces, la paz no se conquista con espadas, sino con la firmeza de un martillo en las manos de un hombre bueno.